Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 24 de septiembre del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campos, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si. Y nos quedamos en Jericó, en América, viajamos allí y a España, en la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, también conocida como Nuestra Señora de la Misericordia. En tanto merced significa misericordia. Hacia 1218, siglo XIII, en Pedro Nolasco, se congregan los hermanos mercedarios. De ahí deriva el nombre, por María Santísima, por la llamada que hace especial a este santo. En su momento era un acaudalado ser que tenía dinero y lo dedicó a liberar presos, esclavos, cautivos ahí en África del Sur y en España. Y cuando se acabaron los recursos, decidió ingresar a una orden monástica, a una orden cristiana, para estar a la orden de Dios, y recibe esta maravilla de regalo hoy día. Y es en ello que nos vamos a consagrar a Dios mediante en la lectura, como ya se decía del profeta Isaías en la previa, del capítulo 55, sobre la conversión en todos los momentos de la vida, cuando se está del lado de Dios, que es lo más importante, mantenerse, perseverar en la fe, la confianza en Dios y la esperanza. En segundo momento, cuando se tienen dudas o cuando se va metiendo el enemigo y va entrando el pecado por esa tendencia al mal que tenemos por el pecado original, la concupiscencia. Y dígase de nuestro hermano ya con, como se diría, con enfermedad ya viciado, su comportamiento, su espíritu corrupto, inclinado al mal, víctima del enemigo, del adversario, el opositor, por todos orando, porque esto es la fiesta que celebramos, la libertad, pero la libertad en Dios, que es para amar, el círculo del amor, ser amante, amando a otros, y ser amado por otros, pero siempre amados por Dios, que nos ha amado desde siempre. Y vamos ahí por el Salmo 145, cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan de todo corazón. Y en la carta de San Pablo a los Filipenses, en el primer capítulo, por ahí en los versículos 20, esa exhortación maravillosa, amorosa, misericordiosa y bondadosa que hace nuestro hermano Pablo a los hermanos de Filipo, sintiendo que ya ha cumplido su labor, y es Cristo quien vive en mí, ya ha hecho lo que en su ser tenía que acontecer con ese sufrimiento, ese padecimiento, y ya quiere regresar al reino de los cielos, ya se considera ciudadano del reino de Dios, como lo ha dicho siempre, como también lo decía San Agustín en su momento, en otro contexto, que es la ciudad de Dios. Pero siente amor por sus hermanos, los siente frágiles, vulnerables y prisioneros, tanto de sí mismo, en su libertad interior, como prisioneros del tirano, en esa libertad exterior, y prisioneros del mismo mundo, por el estilo de vida inmundo o por estar sujeto a las formas mundanas. Ese dilema maneja allí si se va o si queda, o si permanece como, y en gracia de Dios sigue vivo en nuestro corazón por el Espíritu Santo.
Y en el Evangelio Jesús nos regala una parábola maravillosa del dueño de la viña. Y él como administrador de la viña, el primero es el Padre, y en gracia del Espíritu Santo, administrando las gracias, que es el denario, el pago, no por lo que recibimos, porque es en gratuidad que recibimos las gracias de Dios, de la fe, la confianza, la esperanza, además de otras virtudes teologales, pero virtudes que se van recibiendo a lo largo de la vida, el carisma para ejercer los ministerios. Dígase trabajadores del campo, que Jesús allí lo compara a ello, como siempre haciendo uso de la misma creación, inspirado en la obra del Padre, para invitarnos a vivir en armonía como humanos, con la misma creación, pero sobre todo en armonía con Dios, que es amor, misericordia y justicia. Vamos a ver allí las reclamaciones de uno y otro lado por la tendencia que tenemos los humanos de estarnos comparando, relativizando unos a otros y estar compitiendo. Seres amados, no así entre nosotros, compartiendo la vida, compartiendo la gracia que hemos recibido y compartiendo la oportunidad en esta tierra para empezar el reino de los cielos desde ya. ¡Qué maravilla! Sea entonces el Espíritu Santo, que como siempre lo invocamos de corazón, orando por todos nuestros hermanos, prisioneros, tanto de sí mismos, esclavos de pasiones desordenadas, de reflexiones desordenadas, de religiones desordenadas, que los están alejando de la realidad que es Dios, de la verdad que es Cristo, y en espíritu y en verdad, y de la oportunidad de vivir santamente. Y los que están presos físicamente en cárceles, en nomoconios u hospitales mentales o cualquiera otros lugares, y dando gracias porque ya se han liberado muchos, tantos que son perseguidos, hermanos cristianos, el obispo de Nicaragua, por ejemplo, también, y otros que han venido saliendo. Ayer que se hablaba de San Pío IX, que el patrono de los sacerdotes, exaltaba esa condición de amor fraternal por el servicio, por la confesión. Y esa es la cárcel peor que existe, el pecado, que atrapa, que no deja vivir en paz, no deja tener libertad para sentir, para pensar, para actuar, y no deja ser feliz, no deja disfrutar la felicidad que es Dios, inhabitando el corazón. Dice entonces en la profecía de Isaías, en el capítulo 55, acerca del ofrecimiento generoso del Señor. Todos los que tengan sed, vengan a beber agua. Los que no tengan dinero, vengan. Consigan trigo de balde y coman. Consigan vino y leche sin pagar nada. ¿Por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Por qué dar su salario por algo que no deja satisfecho? Óiganme bien y comerán buenos alimentos, comerán cosas deliciosas. Vengan a mí y pongan atención, escúchenme y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Yo le puse a él como testigo para las naciones, como jefe e instructor de los pueblos. Tú llamarás a pueblos desconocidos, pueblos que no te conocían irán corriendo a ti, porque yo, tu Señor, el Dios Santo de Israel, te he honrado. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo mientras está cerca. Que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas. Vuélvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra,
así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allí, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Ustedes saldrán de allí con alegría, volverán a su país con paz. Al verlos, los montes y las colinas estallarán en cantos de alegría y todos los árboles del campo aplaudirán. En vez de zarzas crecerán pinos, en vez de ortigas crecerán arrayanes. Esto hará glorioso el nombre del Señor, será una señal eterna, indestructible. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 145, cerca está el Señor de los que le invocan. En que todo hombre alabe al Señor en la alabanza de David. Hablaré de tu grandeza, mi Dios y Rey. Bendeciré tu nombre por siempre. Diariamente te bendeciré, alabaré tu nombre por siempre. El Señor es grande y muy digno de alabanza, su grandeza excede nuestro entendimiento. Cerca está el Señor de los que lo invocan. De padre a hijo se alabarán tus obras, se anunciarán tus hechos poderosos, se hablará de tu majestad gloriosa, y yo hablaré de tus maravillas. Se hablará de tus hechos poderosos y terribles, y yo hablaré de tu grandeza. Se hablará de tu bondad inmensa, y a gritos se dirá que eres justo. El Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. El Señor es bueno para con todos, y con ternura cuida sus obras. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles, que alaben, que hablen del esplendor de tu reino, que hablen de tus hechos poderosos, que se haga saber a los hombres tu poder y el gran esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, tu dominio es por todos los siglos. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen. Los ojos de todos esperan de ti, que les des tu comida a su tiempo. Abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos. El Señor es justo en sus caminos, bondadoso en sus acciones. El Señor está cerca de los que lo invocan con sinceridad. Él cumple los deseos de los que lo honran. Cuando le piden ayuda, los oye y los salva. El Señor protege a los que lo aman, pero destruye a los malvados. Que mis labios alaben al Señor, que todos bendigan su santo nombre, ahora y siempre. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Palabra de Dios. Y en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, versículos 12 y siguientes, el progreso del Evangelio. Hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido en realidad a ayudar al anuncio del Evangelio, pues mi prisión ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. Y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos
se han animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor. Es verdad que algunos anuncian a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención. Algunos anuncian a Cristo por amor, sabiendo que Dios me ha puesto aquí para defender el Evangelio, pero otros lo hacen por interés personal y no son sinceros, sino que quieren causarme más dificultades ahora que estoy preso. Pero, ¿qué importa? De cualquier manera, con sinceridad o sin ella, anuncian a Cristo y eso me causa alegría. Y todavía me alegraré más, pues yo sé que todo esto será para mi salvación. Gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, pues espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal, sino que ahora como siempre se mostrará públicamente en mí la grandeza de Cristo, tanto si sigo vivo como si muero, porque para mí seguir viviendo es Cristo y morir una ganancia. Y si al seguir viviendo en este cuerpo mi trabajo puede producir tanto fruto, entonces no sé qué escoger. Me es difícil decidirme por una de las dos cosas. Por un lado, quisiera morir para ir a estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor para mí. Pero por otro lado, a causa de ustedes, es más necesario que siga viviendo. Y como estoy convencido de esto, sé que me quedaré todavía con ustedes para ayudarlos a seguir adelante y a tener más gozo en su fe. Así me tendrán otra vez entre ustedes y haré que aumente su orgullo en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, entre los versículos 1 y siguientes, la parábola de los trabajadores del viñedo. Sucede con el reino de los cielos como con el dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se agregó con ellos para pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó: ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo: llama a los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde, y cada uno recibió el salario completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo: estos que llegaron al final trabajaron solamente una hora y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos: amigo,
no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Mis seres amados, en este gran banquete de las bodas del Cordero y de la Sagrada Eucaristía que hemos de estar celebrando hoy, día de la fiesta de la misericordia, que también invitado nuestro hermano Pablo, siendo prisionero, como narra ahí la carta a los filipenses, también orando por su libertad en su momento, que hubiese sido hoy la ocasión para nosotros la oración de intercesión. Pero desde el profeta Isaías se habla de la perfección del reino, el Rey de Reyes, un reino situado por encima de todo alcance humano, a la lógica de la razón, mucho más de la pasión y aún de un corazón desordenado, un corazón desenfocado y un corazón desbordado para dar amor a quien no merece el amor, en relación con el pecado, en relación con el enemigo, en relación con la perdición. El amor es en Dios para dar gloria a Dios en el mismo amor que Dios nos ha dado siempre. Dueño del viñedo, nombra a su Hijo Jesucristo el administrador de la viña. Y en esa gracia que recibimos todos seres amados, ahí lo presenta en la parábola, en esta creación maravillosa, haciendo gala como maestro para sus enseñanzas en la cátedra mística de la creación misma. Sembrar para cosechar y que luego sea fecundar. El ciclo del amor. Se recibe amor, se comparte amor y se ofrece en amor la vida. Y es maravilloso como en el contraste el dueño de la viña, para hacer el momento del llamado todo el día, en el pueblo de Israel, pues las horas de la mañana, las horas del mediodía y las horas de la tarde. La del mediodía, la de sexta, a la media mañana la de tercia, pero ya había desde el inicio, que era de las 6 que se empieza a contar, y por allá a las 3 de la tarde la de nona, más adelante, 5 o 6, varios momentos del día, para ir mostrando el proceso en que van llegando trabajadores de distintas formas de vida, de distintos comportamientos y sobre todo de vivir su fe, si la tendría, de vivir en su estado de gracia o no. Porque quien vive en su estado de gracia está atento al llamado a servir por amor, en la misma misericordia que da, esa misma que recibe de Dios. Y empieza llamando a los primeros, empezando la mañana, y al momento, y a todos les cuadran lo mismo, un denario. Dígase la gracia que recibe por Dios, que podría ser en este caso la paga por el trabajo, la recompensa, aunque nosotros no es por mérito propio que se llega al reino de los cielos, sino que es por la gracia de Dios. Él mismo en el rescate que hace Cristo en cruz, con su sangre preciosa, a todos nos ha liberado del pecado, de las culpas y del daño, pero si hay esa contrición perfecta.
ese arrepentimiento, ese compromiso de renunciar al enemigo, al patán, y de la promesa de entrar en esa alianza de un bien vivir, de una bienaventuranza, que es vivir en bendición, en estado de gracia. Y va trayendo allí momentos del día con personajes que van apareciendo. Habrá que mirar las actitudes propias, si es por dejadez, por pereza, por negligencia, que no quieren trabajar, o si es en realidad porque no se les ha dado la oportunidad, como suele suceder, echarle la culpa a la herramienta, echarle la culpa a un mal patrón, supuestamente, que lo ha despedido y no le da más empleo, o a alguien que teniendo la tierra no le llama a trabajar, hablando en el campo, lo mismo en una empresa o en algún lugar, que ofrezca empleo para emplear ese carisma, ese que ha recibido de Dios, ese talento. Por allá está la parábola de los talentos también. El que tenía uno y lo guardó, lo enterró por miedo. Y los que más recibían, más talentos, pues más entregaban en producción al administrador. Pero aquí esa justicia humana de la balanza de la equidad no aplica. Y es lo que primero quiere enseñar Jesús ahí. La justicia divina es a todos, porque el llamado es para todos. Una de las interpretaciones que se hace es del pueblo de Israel, precisamente, los elegidos habrían de considerarse, se meditaban la palabra de Dios ayer, los fariseos, que se creían conocer más de Dios, los escribas conocer más de la ley, los doctores y también los saduceos, la aristocracia, tener más recursos. Entonces creerían que por eso, por el poder, por el tener y el placer, quizá ordenados en la ley, pero podrían ser desordenados según la carne, o una doble moral que con Dios y con el enemigo, que suele suceder. Pero amén de esa situación, creerían tener como la misma ley del talión, bien por bien, mal por mal, ojo por ojo, diente por diente. Y entre más recibo, más comparto, pero con la familia. Se creerían exclusivos el pueblo de Israel. Aquí no, a todos, aún los no elegidos del pueblo de Israel. Vendrían a ser los paganos, los gentiles, otros de otras creencias, de otras ciencias, otras ideologías y de otras vivencias, otros estilos de vida. También los llama a la viña. Y estos van llegando al final otros, distribuyendo ahí pues esos, no se diga tipos, pero sí esos rasgos o esas cualidades propias de seres en el día, que habrán tener también edades. Representa ahí en el día, que es otra interpretación, se llama al adulto más mayor, o al adulto joven o al joven, y a un adolescente menor, que esté en habilidad para trabajar. Son tres momentos. Habría de pretender que el que es más joven es más vigoroso, más fuerte, y que empezó más temprano en la lógica humana, trabajó mucho más, al final de la tarde recibiría más paga, recibirá lo mismo. Sea joven, sea mayor o sea niño. Sea que empiece en la mañana, sea que empiece en la tarde o sea que empiece en la noche. Ahí el día viene a ser la vida misma. En el momento de la vida que nos llamen a cuentas. Aquí a ajustar cuentas, Dios en su infinita misericordia, amorosamente. Es muy hermoso cómo le dice al que se queja, al primero, que era un grupo, pero uno se toma la vocería, como suele suceder en ese activismo, en esas marchas, en esas protestas, protestan, y uno es el que habla y los demás se supone que lo acompañan, pero muchos terminan yéndose, dejándolo solo allí, enfrente. ¿Dónde están los que me acompañaban? Porque es la hipocresía, es la cobardía, es la falsedad que existe en esas envidias, en esos intereses. Lo decía del profeta Isaías, gente con intereses, con intenciones ocultas, con mañas.
Pero este le trata de amigo, que Cristo a todos nos ha llamado amigos, ya no nos llamó siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Y ya no son esclavos, están en la libertad de amar, en la libertad de amar a Dios, en la libertad de amar al prójimo, adorar a Dios fundamentalmente y cuidar la creación en libertad también. Pero no ser esclavo ni de la criatura, otra, ni de la cosa creada por la criatura, otra, ni ser esclavo de los otros seres humanos. Nadie está por encima de nadie, todos al mismo nivel, en Cristo, en Dios. Jesús es Dios. Y en espíritu y en verdad todos estamos a la misma consideración. Sea el que llegó al último momento de la tarde, que es la noche, que es la muerte, de la vida terrenal. No hablando de la misericordia como, como la misericorditis de la que sufrimos en la gran mayoría. No, mi Dios me perdona todo, Él es bueno y me perdona. Voy a pecar y mañana me arrepiento. Necio, como le decía aquel que tenía administrador de un granero, que veía bonanza para sembrar, y dijo, voy a hacer a tumbar estos y hacer unos graneros más amplios. Necio, esta noche vendrán por tu alma, decía el Señor. El ángel habrá de venir. Nadie sabe, el Señor de los tiempos. Pero es indistinto la condición en que se dé, porque la condición propia de la persona es muy relativa. Llegar al adulto mayor y sin memoria, sin capacidad de recordar lo que ha hecho, sin la conciencia plena de lo que ha hecho y sin estar convencido o una convicción de que sus actos han sido correctos y desconociendo los efectos en otros seres amados o seres no amados en otros seres o en la creación, el daño que se le haga a la creación, el daño que se le haga a la humanidad y el daño que se haga a Dios en ofensa, todo eso hace parte de los pecados y quizá no tenga tiempo ni forma ni cómo recabar eso en último momento. Como aquel que quería seguir a Cristo y le dije, déjame despedirme de mis hermanos, de mi familia. Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque es que ahí no hay nada que hacer. O lo otro, cuando el rico Epulón y Lázaro, déjame que Lázaro me unte un poco de saliva para calmar la sed. Le decía el padre Abraham, ¿no? Déjame ir a avisar a mis hermanos para que sepan cómo este infierno no venga, ¿no? Hay una gran distancia que nos separa entre cielo y tierra. Y empieza toda esa negociación ahí, esa lógica ya no aplica. En las lógicas humanas no cabe la lógica de Dios, la mente de Dios, porque a imagen y semejanza pues es una mente de un Dios que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Entonces, no pretender ir de listos, adelantarnos a Dios, a calcular todo, a medir todo y a decirle a Dios cómo tiene que hacer todo, casi que utilizarlo, o convertirlo en un idiota útil de los caprichos, de las ideas propias, de las mismas convicciones religiosas que pueda tener. Todo esto nos lo trae nuestro Señor hoy en este banquete para compartirlo y pues amorosamente lo dejamos ahí al servicio. Que tengan un feliz, santo y bendecido día de la misericordia, mis seres amados. Hasta pronto. Muchas gracias.